No te acerques tanto al fuego. Ya sé que hace frío. Aquí siempre hace frío, da igual cuánta leña metas. Pero hazme caso, no mires demasiado tiempo a las brasas. El fuego no protege de todo. Eso es lo primero que aprende un hombre que pasa la vida en este país, y lo último que olvida. Hay quien piensa que el peligro espera afuera, en la oscuridad, entre los árboles. Que si mantienes la llama alta, lo de afuera no entra. Te lo digo yo, que llevé a 7 personas al peor lugar de Alaska y volví solo. Algunas cosas no esperan en la oscuridad. Esperan en el calor que los hombres llevan dentro. ¿Ves estas piedras? 7. Negras, lisas, del fondo de un río. Las saqué de un agua que corre por debajo del hielo en un lugar al que no se debe ir. Las llevo conmigo desde hace más de 30 años, en una bolsa de cuero, contra el pecho. No me preguntes todavía por qué. Esta noche te las voy a contar una por una. Cada vez que nombre a alguien, voy a poner una piedra en la nieve, frente al fuego, mirando hacia la llama. Como se ponen flores en una tumba, supongo. Aunque ninguno de ellos tiene tumba. Tú solo escucha. Y por favor, hagas lo que hagas, no me tengas lástima. Esa es la única regla. Ya entenderás por qué. Mira arriba un momento, antes de que empiece. ¿Ves esas luces verdes que se arrastran por el cielo? La gente del sur viaja miles de kilómetros para verlas. Las llama hermosas. Aquí, los viejos no las miraban mucho. Decían que son las almas de los que el invierno no devolvió, buscando el camino de vuelta a casa. Y que a veces una de esas almas baja a sentarse junto a un fuego, con forma de hombre, a contar una historia. Hace una noche perfecta para esto. Frío seco, sin viento, el cielo limpio. Una noche en que el silencio se oye. Acomódate. Esto es largo. Lo que tengo que contarte me llevó 30 años entenderlo a mí, así que tú tendrás que conformarte con una sola noche. ¿Oyes la nieve? La gente cree que cae callada. No es verdad. Si te quedas muy quieto, como yo me he quedado tantos años, la oyes posarse, un susurro fino, millones de agujas tocando el suelo a la vez. Algunos dicen que es el sonido más pacífico del mundo. Yo aprendí a oírlo de otra manera. Como se oye a alguien que se acerca de puntillas, para no despertarte. Escucha. Lleva un rato acercándose. Y fíjate, ahora que todavía puedes levantarte y marcharte, llevas ya un buen rato sentado. Te dijiste que solo un momento, que solo querías calentarte las manos y oír un cuento de viejo. Y ya no te has ido. Eso también lo hace el frío. Te convence de que aún hay tiempo, de que todavía estás del lado de afuera. Solo te pido que aguantes hasta el final. Las historias como esta no se pueden dejar a medias. Y créeme, no vas a querer quedarte con la mitad de esta. Me llamo Ayoran. Da igual el resto del nombre, hace mucho que no lo uso. Durante casi 40 años fui guía de caza en el interior de Alaska. No el Alaska de los cruceros y los osos posando para las cámaras. El otro. El que empieza donde se acaban los caminos y sigue sin acabarse nunca. Llevé a millonarios, a científicos, a tramperos, a hombres que huían de algo y a hombres que se buscaban a sí mismos sin saberlo. Crucé ríos que se tragan a un caballo entero. Pasé inviernos enteros sin oír otra voz que la mía. Y tenía una cosa de la que estaba orgulloso. Una sola. En casi 40 años nunca perdí a nadie. O eso creía. O eso me había dejado creer. Ni un dedo congelado de más. Ni un disparo en el sitio equivocado. La gente me contrataba justo por eso. Con Ayoran vuelves entero, decían. Ayoran nunca pierde a nadie. Lo decían como un elogio. Yo lo dejaba pasar. Porque la verdad, la de verdad, era otra, y la verdad tardé 30 años en entenderla. No es que yo trajera a todos de vuelta. Es que, hasta ese año, lo que vivía allá afuera todavía no tenía hambre. Hubo señales. Las hubo siempre, ahora lo sé, repartidas a lo largo de 40 años como migas que no quise seguir. Huecos. Mañanas en que despertaba en un campamento sin recordar la mitad de la noche, y me decía que era el cansancio, la edad. Sueños que volvían cada cierto tiempo, siempre el mismo, una mesa larga puesta para una cena, bajo el agua, y sillas vacías que esperaban. Y una cosa más, la más rara. En cada viaje, todos esos años, llegaba un momento en que sentía el norte.
como otros sienten la sed. Una atracción mansa, casi dulce, que me decía que hacia allá, siempre hacia allá, había algo que era mío y me esperaba. Aprendí a no hacerle caso. Aprendí, sobre todo, a no acercarme a los ríos helados de noche, porque junto al hielo esa voz se vuelve más clara, y un par de veces, de joven, me descubrí de pie sobre un río congelado sin saber cómo había llegado, con los pies descalzos y calientes y el corazón lleno de una paz que no tenía ningún derecho a sentir. Le eché la culpa al oficio, a la soledad. Un hombre que pasa la vida solo en el bosque se vuelve raro, eso lo sabe cualquiera. Nunca se me ocurrió la verdad, que no estaba solo, que no lo había estado desde los 19 años. Hay una zona. No te voy a dar coordenadas, no las tengo, y aunque las tuviera no te las daría. Está al norte de una cadena de montañas bajas, donde el bosque de abetos negros se vuelve enano y retorcido, y luego se rinde, y empieza la tundra. Hay un río que en el mapa tiene un nombre y en la boca de los viejos tiene otro. Hay cabañas de tramperos podridas que nadie reconstruye. Hay caminos viejos de extracción de madera que llevan a sitios donde ya no hay madera, ni hubo nunca, que yo sepa. Los que nacimos cerca sabemos una cosa de esa zona, una sola, y la sabemos sin que nadie nos la enseñe. Después de la primera nevada, no se entra. No hay cartel. No hay ley. Es algo que se hereda, como el color de los ojos. Mi padre no me lo dijo con palabras. Me lo dijo una vez, cuando yo tenía 7 años, agarrándome del brazo tan fuerte que me dejó marca, porque yo había caminado hacia el norte siguiendo una liebre. Por ahí no, me dijo. Nada más. Y en su cara había algo que yo no había visto nunca, ni volví a ver hasta muchos años después. La cara de un hombre valiente que tiene miedo de algo que no puede pelear. En los pueblos de por ahí, esa zona no se nombra. No por superstición de cuento, la gente de aquí es práctica, dura, no se asusta de sombras. Si preguntas en la tienda, en otoño, antes de la nieve, todavía te contestan, ah, sí, buena tierra de castores, mi tío ponía trampas por allá. Pero si preguntas lo mismo una semana después de la primera nevada, te miran un segundo de más y cambian de tema. Hablan del tiempo. Te ofrecen café. Y no vuelven a mirarte a los ojos hasta que te vas. Los mapas viejos lo cuentan a su manera. Tengo uno, de los primeros que levantaron los topógrafos del gobierno hace 100 años. Todo está dibujado con precisión, los ríos, cada cerro. Todo, menos esa zona. Ahí el mapa tiene un hueco. No un error, no una mancha. Un rectángulo en blanco, limpio, deliberado, con 3 palabras escritas al margen por una mano que temblaba. No completado. Cuadrilla perdida. Y están las cabañas. Por todo el interior de Alaska, cuando un trampero muere, alguien hereda su cabaña, o la saquea, o la quema. Las de ahí dentro no las reclama nadie. Llevan generaciones pudriéndose con las trampas todavía colgadas en la pared y la leña todavía apilada junto a la estufa, como si el hombre que vivía allí solo hubiera salido a revisar la línea y fuera a volver en cualquier momento. Yo, con los años, llegué a saber los nombres de algunos de esos hombres. Una cuadrilla de mineros en el 29. 2 hermanos tramperos en los 50. Un cura que quiso poner una misión, en el 73. Y siempre lo mismo. Entraba un grupo y no volvía ninguno, o volvía uno solo, descalzo, callado, que ya no era el mismo y que no duraba mucho entre los vivos. Uno solo. Acuérdate de eso, también. Siempre vuelve uno solo. Yo entré en esa zona por primera vez a los 19 años. De eso te hablo al final, si me da el cuerpo. Y volví a entrar, por última vez, a los 58. Por dinero, dirás. En parte sí. El hombre que me contrató pagaba como pagan los que tienen tanto que el dinero ya no significa nada. Pero no fue por el dinero. Fue por orgullo. Porque empezaba a sentir el cuerpo viejo, y los guías nuevos hablaban de mí en pasado, y yo quería una última temporada que callara a todos. Una cacería imposible, en terreno imposible, que solo el viejo Ayoran podía sacar adelante. Esa primavera, en la tienda de aparejos de Fairbanks, oí a 2 muchachos hablar de mí sin saber que yo estaba al otro lado del estante. Decían que Ayoran ya no era seguro, que se le iba la cabeza, que se perdía en rutas que conocía de memoria,
que había dejado plantado a un grupo de pescadores porque se quedó mirando el río sin contestar a nada durante media hora. Yo no recordaba nada de eso. Y eso era lo que más me asustaba, no que lo dijeran, sino que pudiera ser verdad y yo no lo supiera. Así que cuando Garrett Holt apareció con su dinero y su toro blanco, yo no vi un trabajo. Vi una respuesta. Vi la manera de demostrarles a todos, y sobre todo a mí mismo, que el viejo Ayoran todavía podía entrar al peor lugar del mundo y volver a salir. Hay quien diría que fue codicia. O vanidad. Yo creo otra cosa. Creo que la grieta ya estaba abierta, desde mucho antes, y que algo soplaba por ella, despacio, eligiendo justo las palabras que me harían decir que sí. El orgullo. Acuérdate de esa palabra. Es la primera grieta por donde entra el frío. Eran 7. Voy a hablarte de cada uno como los recuerdo, no como deberían recordarse. Porque al final ninguno fue lo que parecía. Ni ellos, ni yo. El que pagaba se llamaba Garrett Holt. Rico de un modo cansado. Había matado de todo en 4 continentes y tenía las paredes llenas de cabezas que ya no le decían nada. Buscaba una sola cosa. Una historia que oyó en un bar de Fairbanks, contada por un borracho, que en esa zona prohibida vivía un alce blanco. No claro, no viejo. Blanco como hueso. Un macho enorme que los tramperos llamaban el toro blanco, y que nadie había cazado porque no se deja ver más que una vez en la vida, y solo a quien va a morir poco después. Garrett no creía en la última parte. Solo oyó nadie lo ha cazado. Para un hombre como él, eso no es una advertencia. Es una invitación. No quiero un trofeo más, Ayoran, me dijo la primera noche. Quiero el único trofeo que nadie tendrá nunca. Le brillaban los ojos al decirlo. Yo creí que era ambición. Era hambre. Tardé en aprender que no son lo mismo, aunque se parezcan tanto. Una noche, ya entrados en el bosque, lo encontré despierto junto al fuego, mirando una foto en el teléfono que ya no tenía señal. Una mujer y 2 hijos que, me dijo, casi no le hablaban. Lo tengo todo, Ayoran. Todo lo que un hombre puede comprar. Y cazo porque es lo único que todavía siento. Miró el fuego, no a mí. Cuando tienes el toro blanco en la mira, por un segundo, vuelves a estar vivo. Después se acaba, y necesitas uno más grande. Toda mi vida ha sido buscar uno más grande. No supe qué decirle. Ahora sé que esa noche estaba describiendo, sin saberlo, a la cosa que nos seguía. Porque eso es exactamente lo que ella es, un hambre que nunca, nunca tiene bastante. El segundo era Danye Brooke. Es militar. De los que hablan poco y limpian el arma 3 veces al día. Brooke creía en el orden. Creía que cualquier cosa, cualquiera, se resolvía con disciplina, posición y fuego suficiente. Llevaba un rifle que valía más que mi camioneta y lo trataba mejor que a las personas. No era mal hombre. Era un hombre que había sobrevivido a cosas terribles haciendo siempre lo mismo, y que no sabía hacer otra cosa. En cualquier situación, me dijo, hay un perímetro que defender. Si controlas el perímetro, controlas el resultado. Asentí. No le dije lo que ya sabía, lo que sabe cualquiera que haya pasado un invierno solo allá adentro, que hay lugares donde no existe el afuera ni el adentro, donde el perímetro está dentro de tu propia piel, y aún así no alcanza. La tercera era Aren Ascher, fotógrafa de fauna, la mejor que conocí. Tenía una paciencia que daba miedo, podía estar tumbada en la nieve 6 horas sin moverse, esperando que un lince saliera. Decía que su trabajo no era cazar al animal, sino verlo. El cazador toma el cuerpo, decía. Yo me llevo el alma, y al animal lo dejo vivo. Aren la traía la misma historia del toro blanco, pero al revés que a Garrett. Ella no quería matarlo. Quería ser la primera que lo fotografiara. Quería ver lo que nadie había visto. Eso, en esa zona, es peor que querer matar. Allá adentro hay cosas que no quieren ser cazadas. Pero hay cosas que mueren por ser vistas. Que necesitan unos ojos. Y los ojos de Eren eran justo lo que llevaban siglos esperando. El cuarto era el más joven. Casey Lund. 19 años. Casey no quería estar allí. Eso lo supe desde que lo vi bajar de la avioneta, blanco como la leche, agarrado al asiento. Su padre había sido cazador, un hombre duro,
y había muerto en marzo de ese año, de repente, en su propia cocina. Casey vino a esta cacería porque su padre siempre había soñado con ella y nunca la hizo. Vino a terminar algo de un muerto. Vino a sentirse cerca de él. Me dio pena desde el primer minuto. Tenía esa cara de los chicos que crecen tratando de ser lo que otro quería, y que no saben todavía si tienen una voz propia o solo el eco de la de su padre. La segunda noche me enseñó el rifle que llevaba. Era de su padre, un viejo 30-06 con la culata gastada. No sé ni si sé tirar con él, me confesó, bajito, para que los otros no lo oyeran. Mi papá me llevó una vez, de niño. Fallé un ciervo a 20 metros y no me dijo nada en todo el camino de vuelta. Nada. Y yo habría preferido que me gritara. Pasó el pulgar por la madera. Vine a terminar esto por él. A demostrarle que al final sí podía. Aunque ya no esté para verlo. Le dije que su padre lo veía. Le mentí, como se le miente a los buenos. Pero la verdad es que en esa zona los muertos sí ven. Y los muertos sí hablan. Y a veces dicen justo lo que llevaste toda la vida esperando oír. Esa es la trampa. Acuérdate de Casey. Acuérdate de su voz, que casi no se oía. Porque allá adentro hay algo que sabe usar las voces de los que ya no están. La quinta era la doctora Mara King. Veterinaria, pero con formación de patóloga. La trajo Garrett, por si algún animal valioso enfermaba, decía, aunque yo creo que la trajo porque le gustaba tener gente lista alrededor para sentirse menos solo. King no creía en nada que no pudiera abrir y mirar por dentro. Para ella todo tenía una explicación, y si no la tenía todavía, era porque aún no se había hecho la disección correcta. Es la mente más útil del mundo, esa, y la más indefensa, en ciertos lugares, porque hay sitios donde lo que te salva no es entender. Es creer rápido y huir más rápido todavía. El sexto era de la zona. Hallis Tull. Trampero viejo, más viejo que yo. Sangre mezclada, de los que estaban aquí mucho antes que mi gente. Lo contraté yo, no Garrett, porque conocía el río mejor que ningún mapa. Y porque, te lo confieso, quería a alguien al lado que conociera las viejas reglas. Por si acaso. Hallis aceptó por un dinero que no necesitaba. Eso me extrañó entonces. Ahora creo que entendió algo que yo no entendí, que la zona ya nos había llamado, a todos, y que ir o no ir ya no era una elección. Solo se podía elegir con quién. Hallis sabía cosas, más de las que decía. Cuando le pregunté, directo, si era verdad lo del lugar, lo de no entrar después de la primera nieve, no me contestó con un sí ni con un no. Me dijo, mi abuela tenía un nombre para lo de ahí dentro. No te lo voy a decir. ¿Por qué no? Porque nombrarlo es invitarlo. ¿Y por qué? A lloran. Me miró de un modo que todavía me despierta de noche. Esa cosa no necesita que la nombres. Ya sabe tu nombre. Lo sabe desde hace mucho. Me reí. Que Dios me perdone, me reí. Y la séptima. La séptima se llamaba Nell. No era cliente. Era mi segunda guía, mi ayudante de campamento, y era, aunque a mí me costara decirlo, lo más parecido que tuve nunca a una familia. Su padre había sido mi compañero 20 años, hasta que un río se lo llevó delante de mí. Cuando murió, Nell tenía 12. Yo le enseñé a poner una tienda, a leer el cielo, a no tener miedo del bosque. Y ella me enseñó a mí, sin saberlo, lo único bueno que aprendí en la vejez, que un hombre puede ablandarse sin volverse débil. Nell tenía esa bondad rara que no es ingenua. Veía lo malo en la gente y lo perdonaba igual. Cuidaba de todos. Me cuidaba a mí, sobre todo a mí, aunque yo fingiera que no lo necesitaba. La traje porque confiaba en ella más que en nadie. Y por eso, cuando llegue su parte de esta historia, te pido por adelantado que me dejes parar un momento. Porque es la única piedra que me cuesta sacar de la bolsa. 7. Garrett, Brooke, Ren, Casey, King, Hallis y Nell. Entramos los 8 a finales de octubre, 2 días después de la primera nevada. Yo lo sabía. Sabía que después de la primera nieve no se entra. Y entré igual. Esa es mi primera confesión de la noche, y no es la peor. Los primeros 3 días, todo fue normal. Subíamos despacio, hacia el norte, por entre abetos negros tan apretados que a mediodía parecía el anochecer. Es un bosque que no se parece a ningún otro.
Los árboles crecen torcidos, flacos, cubiertos de un musgo gris que cuelga como pelo de viejo, y entre ellos el suelo es una trampa de musgo y hielo donde un paso en falso te hunde hasta la rodilla en agua negra. Avanzábamos pocos kilómetros al día. El aliento se nos congelaba en las barbas. Por las noches, el frío apretaba tanto que la savia de los troncos estallaba con un crujido seco, como disparos lejanos, y los novatos se incorporaban de un salto creyendo que alguien tiraba. Eran buenas noches todavía, esas primeras. Hacíamos fuego, derretíamos nieve para el té, y Nell, que cocinaba mejor que nadie, repartía cuencos de un guiso espeso que olía a casa. Garrett contaba cacerías de África. Brooke limpiaba su rifle. King explicaba por qué los abetos sobreviven al frío, datos, siempre datos, y nadie la callaba porque su voz tranquila era agradable de oír. Casey escuchaba sin hablar. Hallis miraba el norte. Yo miraba en el repartir la comida, cubrirle los pies a King con una manta de más, y pensaba, Dios me perdone, que era un buen grupo. Que esta vez también volveríamos todos. Que el viejo Ayoran no había perdido el toque. Y debí desconfiar de eso, porque allá adentro nada es normal. El bosque normal hace ruido. Cruje, gotea, sopla, los pájaros se quejan, una ardilla te insulta desde una rama. El silencio no es la ausencia de ruido. El silencio es algo que llega y se queda, como un huésped que no invitaste. Al cuarto día llegó el silencio. Lo notamos todos a la vez. Veníamos subiendo por un valle estrecho, siguiendo un camino viejo de madereros, y de pronto fue como si alguien hubiera cerrado una puerta a nuestras espaldas. Sin pájaros, sin viento entre los abetos, solo el crujido de nuestras propias botas en la nieve, demasiado fuerte, casi obsceno. «Qué tranquilo», dijo Garrett, contento. Hallis no dijo nada, pero vi que se quitaba un guante y tocaba la corteza de un árbol, despacio, como quien le toma el pulso a un enfermo. Los perros lo supieron antes que nosotros. Llevábamos 4. Buenos perros de trineo, criados en este país, perros que no le temen a nada. Esa tarde, al llegar al punto donde el camino cruzaba un arroyo helado, los 4 se plantaron. No ladraron, no gruñeron. Se plantaron, con las patas clavadas, mirando hacia el otro lado del arroyo. Y empezaron a temblar. Brooke tiró de la cuerda. El perro de cabeza, un macho enorme llamado Sila que nunca le temió ni a un oso, se orinó encima de puro miedo y no se movió. «Algo huelen», dijo King, con voz de científica. «Un depredador. Lobo, quizá un oso que no hibernó». «No», dijo Hallis. «Solo eso». «No». Y se quedó mirando el otro lado del arroyo, donde no había nada. Donde yo, por más que miraba, no veía nada de nada. Cruzamos cargando a los perros casi en brazos. Esa noche los atamos corto, bien corto, junto al fuego. Y al amanecer no estaban. No habían roto la cuerda. Las cuerdas estaban ahí, en el suelo, con los nudos hechos, intactos. Como si los 4 perros se hubieran deshinchado y escapado por dentro del cuello del arnés. No había rastro de pelea, ni de sangre, ni de huellas que se alejaran. 4 perros de 40 kilos desaparecidos de un campamento sin dejar una sola marca en la nieve. Garrett dijo que se habían soltado y huido. Brooke no dijo nada, pero pasó la mañana entera mirando los nudos, dándoles vueltas en las manos, porque un soldado sabe que un nudo intacto y un perro ausente no caben juntos en el mismo mundo. Hallis recogió una de las cuerdas, la olió y la tiró al fuego sin una palabra. Esa misma tarde, Ren encontró la primera talla. Estaba en el tronco de un abeto negro, viejísima, comida por la corteza nueva, tan antigua que el árbol casi se la había tragado. Una figura grabada acuchilló por algún trampero muerto hacía un siglo. Una forma humana, de pie, con los brazos demasiado largos. Y alrededor, marcas que Hallis miró un buen rato. «Son cuentas», dijo al fin. El que talló esto estaba contando. «¿Contando qué?», preguntó King. «Gente», dijo Hallis. Estaba contando a su gente. Para acordarse de cuántos eran. Conté las marcas yo mismo, por encima de su hombro. Eran 7. Ren quiso fotografiar la talla. Cuando levantó la cámara, el bosque entero, que ya estaba en silencio, se quedó todavía más callado, de un modo que no sabía que fuera posible,
como si el aire mismo aguantara la respiración. Bajó la cámara sin disparar. Por una vez, hasta ella tuvo la sensatez de no mirar demasiado. Y esa noche, por primera vez, olí aquello. ¿Cómo te lo explico? Era un olor cálido. Eso es lo que lo hacía tan horrible. En medio de todo aquel frío, de pronto, un olor a calor. A casa, a pan recién hecho, a leña ardiendo, a sopa en una olla. El olor de un hogar. Y debajo, muy debajo, otra cosa. Algo dulzón. Como sangre que llevara mucho tiempo a temperatura tibia. Olor a hogar y a sangre tibia, juntos. Te juro que no hay nada que dé más miedo que eso. Porque tu cuerpo se relaja con el primero antes de que tu cabeza entienda el segundo. Esa noche, en la tienda, todos soñamos. No supe que todos hasta el desayuno, cuando uno empezó a contarlo y se le fueron cayendo encima los demás. El mismo sueño. Cada uno a su manera, pero el mismo. Una mano grande, cálida, que nos tocaba la cara mientras dormíamos. Y una voz, baja, que decía, ya casi estás en casa. Casey lo contó llorando. Garrett se rió, demasiado fuerte. Kim buscó una explicación. El cansancio, el frío, la sugestión de grupo, y nadie la contradijo, porque todos queríamos creerle. Yo no conté mi sueño, porque en mi sueño la voz no decía ya casi estás en casa. En mi sueño, la voz decía, gracias por traérmelos. Y la voz, que Dios me ayude, se parecía a la mía. Garrett fue el primero. Lo encontró él solo, claro. Un cazador como Garrett no comparte la presa de su vida. Al sexto día dimos con las huellas. Un rastro de alce, enorme, más grande que cualquier alce que yo hubiera visto, y yo he visto muchos. La separación de las pisadas era imposible. Ese animal habría medido más que un caballo de tiro. Garrett se volvió loco. Era el toro blanco. Tenía que serlo. Le dije que no nos separáramos. Le dije que ese rastro era raro, que la nieve a su alrededor estaba mal, demasiado lisa, sin las marcas que deja un animal de ese peso al pisar. Le dije muchas cosas. Garrett oyó una sola, que el animal estaba cerca. Salió antes del amanecer, con Brooke, que se sumó porque no soportaba dejar a nadie ir solo a terreno desconocido. Yo me quedé levantando el campamento. Brooke volvió al mediodía. Solo, con la cara gris. Lo perdí, dijo. Iba detrás de mí, en el rastro, y me adelanté 20 metros para ver el recodo, y cuando me di la vuelta no estaba. No oí nada. No grité una sola vez. A Joran, no oí nada. Salimos los que quedábamos. Y seguimos el rastro del alce, que era a la vez el rastro de Garrett, las dos líneas de pisadas pegadas, la del hombre persiguiendo a la bestia. Caminamos horas. Y mientras caminábamos, el rastro nos contaba la cacería de Garrett como un cuento escrito en la nieve. Aquí se había arrodillado a tocar una huella. Aquí había corrido, los pasos largos, ansiosos. Aquí se había detenido mucho rato, y la nieve estaba pisoteada en círculo, como si el animal se hubiera dejado ver de cerca, justo al alcance, y se hubiera vuelto a meter entre los árboles. Lo estaba llevando, como se lleva a un pez con sedal, cansándolo, acercándolo. Y entonces vi lo que me heló más que todo el invierno junto. Las huellas del alce empezaron a cambiar. Despacio, tan despacio que al principio me dije que era el viento, que era la nieve fresca deformando los bordes. Una pisada de pezuña, perfecta. 20 metros más allá, otra igual, pero más estrecha, como si el casco se hubiera partido por la mitad. Más adelante, la huella ya tenía algo en el borde, una hendidura, un principio de algo que en un animal no debería estar. Y luego, 1,5 kilómetros dentro, ya no era una pezuña. Era algo entre un casco y un pie, con 5 marcas en la punta donde deberían ir los dedos. Y al final, ya sin disimulo, eran pisadas humanas. Descalzas, sobre la nieve, a 30 grados bajo cero. Largas, demasiado largas, con los dedos demasiado separados, pero humanas. El rastro del toro blanco se había convertido, paso a paso, durante kilómetros, en el rastro de un hombre desnudo caminando hacia el norte. Y Garrett lo había seguido todo el rato sin darse cuenta del cambio. Porque cuando deseas una cosa con toda el alma, solo ves lo que quieres ver,
y la cosa que nos seguía lo sabe mejor que nadie. Le había dado a Garrett, paso a paso, exactamente lo que él quería ver, hasta el último paso, en el que ya no había nada que ver. Lo encontramos en un claro. Estaba de rodillas, en el centro, mirando al frente. Congelado. Muerto, sin una herida. Y en la cara tenía la sonrisa más grande, más pura, más feliz que le vi nunca a un hombre vivo o muerto. La sonrisa de quien por fin ha conseguido lo único que deseaba. Delante de él, en la nieve, había una res abierta, desollada con cuidado de experto, con su propio cuchillo, que aún tenía en la mano congelada. Un trabajo perfecto, el trofeo de su vida. Pero no era un alce, ni blanco ni de ningún color. Ninguno de nosotros supo decir qué era lo que Garrett había cazado y desollado en sus últimas horas. Tenía una forma que la cabeza se negaba a guardar. Kim se acercó a examinarlo, abrió la boca para nombrarlo con su lenguaje de doctora, y la cerró. Por primera vez no tuvo palabra. Hallis se quitó el gorro. Yo le dije que era hipotermia, que la hipotermia hace ver cosas, que Garrett se había desnudado él mismo. Pasa, los congelados se desnudan al final, se llama desnudez paradójica, eso lo sabía hasta yo, que las huellas humanas eran las de él. ¿Qué? Lloran, me cortó Hallis, en voz baja, para que los otros no oyeran. Cuenta los pies. Conté los pies en la nieve. Las pisadas humanas que llevaban hasta el claro eran demasiadas para un solo hombre. Y ninguna de ellas tenía la forma de las botas de Garrett. Garrett estaba congelado con las botas puestas. Aquella noche bajé al fuego una piedra negra del río y la puse en la nieve, mirando la llama. La primera. Por Garrett Holt, que tuvo su trofeo imposible. Y que pagó por él el único precio que un hombre como él no esperaba pagar, el de descubrir, justo al final, que cara tiene de verdad lo que tanto deseaba. Quisimos volver. Claro que quisimos. Brooke fue el primero. Tenemos un muerto, dijo. Esto se acabó. Salimos al amanecer. Y los demás asentían, hasta Kim. Pero la zona ya se había cerrado a nuestras espaldas. Solo que aún no lo sabíamos. Al amanecer salimos hacia el sur, por donde habíamos venido. Brooke iba delante con la brújula. Caminamos toda la mañana en línea recta, hacia el sur, sin desviarnos. Y al mediodía llegamos al claro de Garrett. Otra vez. El mismo claro. La res abierta. La sonrisa. Brooke miró la brújula. Funcionaba. La aguja apuntaba al norte, firme. Habíamos caminado al sur, todos lo jurábamos. Y habíamos llegado al norte, al lugar exacto de la muerte. Lo intentamos por el este. Volvimos al claro. Lo intentamos por el río, aguas abajo, que aguas abajo siempre lleva a alguna parte. El río nos llevó al claro. Kim dijo que era imposible. Lo repitió tantas veces que dejó de sonar a explicación y empezó a sonar a rezo. Es imposible, los ríos no hacen eso. No, doctora. Los ríos no hacen eso. Ese sí. Esa noche, mientras los demás dormían vigilados por Brooke, yo me desperté de pie. Afuera de la tienda. En la nieve. Descalzo, como el rastro de Garrett. A 20 metros del campamento, mirando hacia el norte. No recordaba haberme levantado. No recordaba haber salido. Tenía las plantas de los pies sin congelar, calientes incluso, y eso era peor que si las hubiera tenido negras. Y en la mano cerrada, apretada, tenía una de mis piedras del río. Yo no la había sacado. Yo no recordaba haberla sacado. Volví a la tienda temblando. No por el frío. Y por primera vez en casi 40 años de oficio, me pregunté si el hombre que había guiado a esa gente al peor lugar de Alaska sabía de verdad lo que estaba haciendo. O si solo seguía señales que alguien le había puesto en la cabeza. Los días siguientes, la zona terminó de cerrarse. Y lo hizo despacio, con esa paciencia que era lo más aterrador de todo. Las cabañas empezaron a aparecer donde no debían. Pasábamos por un claro vacío al mediodía, y al volver por el mismo claro a la tarde había una cabaña de trampero, vieja, cubierta de nieve, como si llevara 100 años ahí. Y al día siguiente ya no estaba. La niebla las traía y se las llevaba. Aprendimos a no entrar en ellas, y a no decir en voz alta que las veíamos, porque hablar de ellas parecía atraerlas. El río cambió de sitio 2 veces. Acampamos una noche en su orilla este.
Amanecimos en la oeste, sin habernos movido. El agua nos había rodeado mientras dormíamos. Y yo seguía perdiendo trozos. Amanecía con las suelas de las botas llenas de agujas de abeto y barro de río, sin haberme alejado del campamento en toda la noche. Que yo recordara. Y una mañana Nel encontró algo peor, y dudó mucho antes de enseñármelo, porque ya empezaba a tenerme miedo aunque no quisiera. Era mi cuchillo. Y en el mango, talladas con torpeza, recientes, había marcas. ¿Cuentas? Las conté antes de que ella pudiera detenerme. Eran 6. Y un séptimo corte empezado, a medias, como interrumpido. ¿Cuándo hiciste esto, Al? Me preguntó Nel, muy bajito. No supe contestar. No recordaba haber tallado nada. Pero el cuchillo era el mío, y los cortes tenían el ángulo de un zurdo, y yo soy zurdo, y en ese momento, mirando esas 6 marcas y la séptima a medias, entendí algo que aún no quise creer del todo. Que alguien, dentro de mí, llevaba la cuenta de los que faltaban, y que esa cuenta iba por delante de las muertes. Tiré el cuchillo al río. A la mañana siguiente había vuelto a mi cinturón, seco, con la séptima marca un poco más profunda. Brooke se nos cerró por dentro 3 noches después. Habíamos llegado, dando vueltas, a una vieja cabaña de trampero, de esas que se pudren de pie. Decidimos pasar la noche bajo techo, todos juntos, por primera vez desde Garrett. Pero la cabaña era pequeña, y Brooke, que ya casi no dormía, dijo que él montaría guardia en la otra, la de al lado, más chica todavía, para cubrir el flanco norte. El perímetro. Siempre el perímetro. Le dije que no se separara. Me miró con un desprecio cansado, el desprecio del soldado por el civil que no entiende de posiciones, y se llevó su rifle, su linterna y una botella, y se metió en la cabaña de al lado. Lo oímos trabajar buena parte de la noche. Brooke no se asustaba, se preparaba, que es distinto, que es lo suyo. Clavó tablones en la puerta, uno por uno, con método. Tapó la ventana. Movió muebles para hacer barricada. Cada golpe de martillo llegaba apagado a través de la pared de troncos, regular como un reloj, y a mí, tumbado en la otra cabaña, ese sonido me daba una calma extraña, porque era el sonido de un hombre que cree que sabe lo que hace. Hacia la medianoche le grité, a través del tronco, si estaba bien. Me contestó casi animado, posición asegurada. Si algo entra esta noche, entra por esa puerta y se lleva una sorpresa. Lo dijo como un hombre en su elemento. Un rato después dejó de oírse el martillo. Y luego, en mitad de la noche, lo oí hablar. No conmigo. En voz baja, monótona, una conversación larga, de 2, solo que la voz era siempre la suya. Pensé que rezaba, o que el whisky le había soltado la lengua. Me dormí oyéndolo murmurar. Al amanecer no respondió. La puerta estaba clavada por dentro. Las ventanas, tapadas por dentro. Tuvimos que romper una tabla para entrar. Brooke estaba sentado en una silla, frente a la puerta, con el rifle apuntando exactamente al lugar por donde habíamos entrado. Listo. En posición. Defendiendo el perímetro. Congelado. Pero no era el frío de afuera lo que lo había matado. Eso lo dijo King, y por una vez no lo dijo como explicación, sino como espanto. La cabaña, por dentro, no estaba más fría que un refrigerador. Un hombre sano aguanta eso una noche. Era el frío de dentro. Tenía escarcha, pero por debajo de la piel. La tenía en las venas, dijo King cuando le tocó el brazo y notó que crujía. Tenía hielo donde un hombre tiene sangre. Se había congelado de adentro hacia afuera, en una habitación cerrada por él mismo, apuntando su mejor arma a la única puerta. No entró por la puerta. Brooke había controlado el perímetro a la perfección. Pero el perímetro estaba dentro de su propia piel. Y ahí ya estaba la cosa, esperando, desde mucho antes de que él clavara el primer tablón. Bajé la segunda piedra al fuego. Por Dañe Brooke, que creyó que con disciplina suficiente se le puede cerrar la puerta a todo. Y que aprendió, demasiado tarde y demasiado solo, que la peor puerta es la que ya tienes abierta por dentro. Ren todavía sonreía cuando murió Brooke. No por crueldad. Ren era buena. Pero llevaba 3 días viendo algo que ninguno de nosotros veía, y eso la había llenado de una calma extraña, casi feliz. Empezó con las fotos.
Ren revisaba sus tomas cada noche, en la pantallita de la cámara, con la cara iluminada por esa luz azul. Y una noche me llamó, muy bajito, para que no la oyeran los demás. Ayoran. Mira. En las fotos del campamento, de día, normales, salíamos todos. Pero en el fondo, siempre, había una figura más. No en todas. En algunas. De pie, lejos, entre los árboles. ¡Alta! Demasiado quieta. Ren me las fue pasando en orden, y según las pasaba se me iba secando la boca. En la primera, del cuarto día, estaba lejísimos, casi un palo entre los troncos, a 100 metros largos. En la siguiente, del quinto día, a 50. En la del sexto, a 20, y ya se le adivinaba la forma, los hombros caídos, los brazos largos colgando casi hasta las rodillas. En una, tomada un segundo después de la anterior, según la marca de la cámara, había saltado de 40 metros a 4, sin nada en medio, como si no caminara sino que parpadeara más cerca. Y en la última de esa tanda estaba justo detrás de Casey. A un palmo. Inclinada sobre él, la cabeza ladeada, en una postura que no era de ataque, que era peor que de ataque, era de cariño, de una madre que se asoma sobre la cuna de un hijo dormido. Y Casey, en la foto, sonreía a la cámara sin saber nada, sin sentir nada, con esa cosa respirándole en la nuca. ¿Quién es? Me preguntó Ren. Y aquí está lo que me dio miedo de verdad, no lo preguntaba asustada. Lo preguntaba fascinada. Llevo días fotografiándolo. Se deja ver. A mí se deja ver, Ayoran. Quiere que lo vea. Le dije que borrara las fotos. Se rió, dulce, como se le ríe a un viejo cascarrabias. ¿Estás loco? Es la toma de mi vida. A partir de esa noche, Ren cambió. Comía poco. Hablaba poco. Pero estaba serena, plena, como quien por fin ha encontrado aquello para lo que nació. Se sentaba junto al fuego horas, sonriendo, con la cámara en el regazo. Y su sombra empezó a moverse mal. La primera vez creí que era cosa del fuego. Las llamas tiemblan, y las sombras tiemblan con ellas, cualquiera lo sabe. Pero esto no temblaba. Esto se movía solo. Lo vimos Halis y yo, una noche, junto a las llamas. Ren estaba sentada, quieta como una piedra, mirando el fuego con las manos sobre la cámara en el regazo. Y su sombra, estirada por la lumbre contra la pared de troncos de la cabaña, no estaba quieta. Giraba la cabeza despacio, mirando alrededor del campamento, mientras la cabeza de Ren seguía de frente. Se llevaba una mano larga, larguísima, demasiados dedos, a lo que sería la boca, como quien saborea algo. Y los brazos de Ren no se habían movido. La noche siguiente fue peor. La sombra se levantó. El cuerpo de Ren siguió sentado, sonriendo al fuego, pero la sombra en la pared se puso de pie detrás de ella, altísima, rozando el techo, y se quedó ahí, encorvada, como un dueño detrás de su perro. Y entonces, y esto, hijo, no se lo he contado a nadie, la sombra giró la cabeza hacia mí. Directamente hacia mí, en la oscuridad. Y levantó una mano larga, y me saludó. Despacio, con los dedos, como saludando a un viejo conocido. Halis me agarró del brazo, clavándome las uñas. No le digas nada, susurró. Si se lo dices, se gira a mirar. Y si mira su propia sombra a los ojos, se va con ella. A la mañana siguiente, Ren no estaba. La cámara seguía junto al fuego, intacta. Las botas seguían en la tienda. Se había ido descalza, otra vez descalza, hacia el bosque. No había huellas de pelea. Había, en la nieve, dos rastros que salían juntos del campamento, el de unos pies humanos y, al lado, exacta, pegada, la marca de una sombra que por fin había aprendido a caminar sola. Miré la última foto de su cámara antes de dejarla en la nieve. No era del bosque, no era de la figura, era de mí, dormido, tomada desde muy cerca, desde dentro de mi propia tienda, en plena noche. Y en mi cara dormida había una sonrisa que yo no me conocía. Bajé la tercera piedra, por Ren Ascher, que se ganaba la vida llevándose el alma de lo que veía. Y que conoció, al final, algo que no se deja fotografiar sin cobrarse el favor, porque para ver lo que ella quería ver, primero hay que dejar que eso te vea a ti. Éramos 5.
Casey, Kim, Halis, Nell y yo. Y el grupo empezó a quebrarse, que es justo lo que quería el frío. Porque eso hace, ¿sabes? No te ataca de frente. Te separa. Mata a uno aquí, a otro allá, y en el hueco que dejan siembra la desconfianza. Cuando solo quedan unos pocos, asustados, congelados, sin dormir, la cosa más fácil del mundo es empezar a mirar al de al lado y pensar, ¿y si es él? ¿Y si lo trae él? Casey fue el primero en decirlo en voz alta. Pero no señaló a un cliente. Me señaló a mí. Tú sabías, me dijo, con esa voz fina que casi no se oía, temblando. Tú sabías que no se entra después de la nieve. Lo dijiste tú mismo el primer día. Y entraste. Nos metiste aquí. ¿Por qué nos metiste aquí, a Yoran? No supe qué contestar. Porque era verdad. Y porque, cada noche que pasaba, encontraba más pruebas de que mis manos hacían cosas mientras yo dormía. Una mañana amanecí con las botas mojadas por dentro, llenas de agua de río, aunque no me había acercado al agua. Otra, encontré que alguien había movido el campamento entero 2 metros al norte durante la noche, las tiendas, el fuego, todo, 2 metros más cerca de donde yo no quería ir, y las únicas huellas alrededor eran las mías. Y una noche, la peor, Nell me despertó. Al, me dijo, muy suave, arrodillada junto a mi saco. Estabas hablando. ¿Qué decía? Tardó en contestar. No eran palabras. Tragó saliva. Era como 2 voces a la vez. La tuya, y otra debajo. Y la de debajo estaba contando. En un idioma que no conozco. Contaba hasta 7 y volvía a empezar. Hasta 7. Una y otra vez. Como quien cuenta una cosecha. Como quien revisa que no falte nada de lo que pidió. No le dije a Nell lo que pensé en ese momento, helado dentro de mi propio saco. Que tal vez la cosa no estaba contando a los muertos. Que tal vez nos estaba contando a nosotros. Por orden. Esperando su turno. Kim fue la que casi lo descubrió. La mente racional, hasta el final empeñada en mirar. Una noche tomó la cámara de Eren, que nadie había vuelto a tocar, y se puso a pasar las fotos en orden, todas, desde el primer día. Buscaba un patrón. Buscaba, decía, la variable que no estamos viendo. La encontró. Y no le gustó. Mirad, dijo, y giró la pantalla hacia el fuego, hacia nosotros. La figura del fondo. La que Eren fotografiaba. Está en casi todas, desde el 4.º día. Pero fijaos cómo cambia. Pasó las fotos despacio. En las primeras, la figura era una mancha lejana, alta, sin forma. Pero a medida que avanzaban los días, se iba pareciendo más a algo. A alguien. Los hombros. La manera de cargar el peso en una pierna. El abrigo. En la última foto en que aparecía, la figura del fondo, entre los árboles, vestía mi abrigo. Tenía mi postura. Estaba de pie, mirando al campamento dormido, exactamente como yo me había despertado de pie tantas noches. Solo que en esa foto, según la hora grabada en la esquina, yo estaba dentro de la tienda. Dormido. Y Nell, que dormía a mi lado, podía jurarlo. Se hizo un silencio en el que oí latir mi propio corazón. Hay una explicación, dijo Kim, pero ya sin fuerza, ya solo por costumbre. Tiene que haber una explicación. Casey me miraba. Halis miraba el fuego. Y Nell, mi Nell, me puso una mano en el brazo, delante de todos, como diciéndoles a ellos y diciéndome a mí, sea lo que sea esto, yo estoy de su lado. No supe entonces que ese gesto, ese simple gesto de bondad, era exactamente lo que la cosa estaba esperando de ella. A Casey lo llamó su padre desde el lago. Habíamos llegado, dando vueltas como siempre, a un lago grande, congelado, liso como un espejo sucio. La tundra alrededor, blanca y vacía hasta el horizonte. Y sobre el hielo, esa tarde, había una niebla baja que no se movía con el viento, porque no había viento. Casey lo oyó primero. Lo vi levantar la cabeza, despacio, como un animal que reconoce un sonido entre 1000. ¿Oís eso? Dijo. No oíamos nada. El silencio de siempre. Es mi papá, dijo Casey. Y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonreía. Está ahí. En el lago. Me está llamando. Lo agarré del brazo.
Kim lo agarró del otro. Le dijimos que no había nadie, que su padre estaba muerto, que era el frío, el cansancio, la mente que inventa lo que el corazón necesita. Casey nos miró con una pena infinita. Pena por nosotros, fíjate, porque nosotros no podíamos oír lo que él oía. Nunca le contesté bien, dijo. Toda la vida quiso que yo fuera como él, y yo nunca supe ser como él, y se murió creyendo que no lo quería. Pero ahora me está llamando. Me está diciendo que está orgulloso. ¿No lo oís? Dice mi nombre. Por fin dice mi nombre bien. Casey, el chico que nunca tuvo voz propia, que vivió de eco en eco, oyó por fin una voz que lo nombraba con amor. Y caminó hacia ella. Lo sujetamos. De verdad lo sujetamos. Kim y yo lo teníamos agarrado por la chaqueta, los dos, con todas nuestras fuerzas. Y Casey, que era un muchacho flaco de 19 años, nos arrastró a los dos por el hielo como si fuéramos hojas. Sonriendo, mirando un punto en la niebla donde no había nada. Diciendo ya voy, papá, ya voy. Lo soltamos en el borde, donde el hielo empezaba a crujir, porque o lo soltábamos o nos íbamos los tres. Casey caminó hasta el centro del lago. Se arrodilló. Apoyó la oreja en el hielo, como un niño que escucha el mar en una caracola. Y el hielo no se rompió. Se abrió, sin ruido, como una boca, y se cerró. Estuvimos toda la noche en la orilla. Porque durante horas, desde debajo del hielo, se oyó la voz de Casey. Riendo, hablando con su padre. Feliz. La voz de un chico que por fin ha vuelto a casa, subiendo amortiguada por medio metro de hielo negro, durante horas y horas, hasta mucho después de que ningún pulmón humano pudiera seguir hablando. Bajé la cuarta piedra con la mano temblando. Por Casey Lund, que nunca quiso estar aquí, que vino por amor a un muerto. Y que aprendió que lo más peligroso de este lugar, no es lo que te quiere hacer daño. Es lo que sabe exactamente lo que tú más necesitabas oír. Kim se rompió después del lago. No por miedo. Por lo contrario, para una mente como la suya, no poder explicar es peor que morir. Y llevaba demasiados días sin poder explicar nada. Empezó a obsesionarse con la idea de una prueba. Una muestra. Si pudiera tomar un tejido, repetía. Si pudiera ver una sola célula al microscopio, sabría qué es. Todo tiene una biología. Todo. Hasta esto. Y una mañana, mientras los demás dormíamos, se fue a buscarla. Halis y yo encontramos su rastro al amanecer, internándose por una vieja línea de trampas. De las antiguas. Las que ponían los tramperos de hace 100 años, y que el bosque casi ha tragado. La oímos antes de verla. Su voz, tranquila, profesional, dictando observaciones en voz alta, como si grabara para un informe. Estaba a 200 metros, en un viejo sendero de trampas. Y tenía la pierna atrapada. Pero no en una trampa de hombre. Lo supe enseguida, y Halis también, y por eso Halis no avanzó ni un paso más. Era una trampa, sí, de dientes, cerrada sobre su pierna a la altura de la rodilla. Pero ningún trampero forjó eso. Era demasiado grande. Los dientes eran demasiado largos, y no eran de hierro, eran de algo blanco, poroso, como hueso viejo, y como hielo a la vez. Y estaban dispuestos de un modo que no se le ocurre a una mano humana. Salía del suelo, de debajo de la nieve, como si el suelo mismo hubiera mordido. «Ayoran», dijo Kim al vernos, sin levantar la voz, con una calma que me dio más miedo que un grito. «Qué bien que vinieron. No puedo soltarme. Necesito que documenten esto. Es importante. Es muy importante para la ciencia». Y siguió dictando. El mecanismo de cierre no responde a presión inversa. Los dientes parecen óseos, pero la temperatura del material es inferior al ambiente, lo cual es, se le quebró la voz un instante, solo un instante, lo cual es interesante. Anoten que es interesante. Quisimos acercarnos. La nieve entre ella y nosotros empezó a moverse. Despacio, como agua bajo una tela. Algo venía por debajo, hacia ella, sin prisa, sabiendo que ya no podía ir a ninguna parte. «No se acerquen», dijo Kim, de repente, y por primera vez su voz no fue de doctora. Fue de mujer. «Por favor, no se acerquen. Pero no me dejen sola. Quédense ahí. Solo, háblenme.
Sigan hablándome. Nos quedamos. No pudimos hacer otra cosa. Halis me sujetó para que no avanzara y los dos nos quedamos hablándole, diciéndole su nombre, mientras la nieve se movía hacia ella y ella volvía, contra su voluntad, a su voz de antes, a la única armadura que tenía. La hipótesis es, dijo, mirando la nieve que ya le llegaba a los pies, dictando hasta el final, que existe un organismo capaz de modelar la materia a partir de las expectativas del observador. Es decir que tal vez yo construí esta trampa. Al buscarla. Al necesitar que existiera una trampa con una explicación. Anoten eso. Anoten que quizá la fabriqué yo, con mi necesidad de... No terminó la frase. Bajé la quinta piedra. Por Maraquín, que pidió toda la vida una sola cosa, entenderlo todo. Y que recibió, en su último minuto, el peor regalo que ese lugar puede darle a una mente como la suya, la comprensión exacta de lo que la estaba matando, y de que ella misma le había dado la forma. Quedábamos tres. Halis, Nell y yo. Y Halis ya sabía que el siguiente era él. Lo supo del modo en que lo saben los viejos, sin que nadie se lo diga. Esa noche habló más que en todo el viaje. Junto al fuego, con Nell dormida entre los dos, me contó por fin lo que su abuela le había contado a él. No es un animal, me dijo. No es un espíritu, tampoco, no como los de los cuentos. Es más viejo que eso. Vive bajo el hielo, en el agua que corre por debajo, en el lugar al que tu gente y la mía sabíamos no entrar. Y tiene hambre, pero no de carne. La carne la deja, ¿no te has fijado? No se come los cuerpos. Era verdad. No se los comía. Garrett, Brooke, Casey, King, lo que quedó de ellos quedó entero. Lo que faltaba en cada uno no era el cuerpo. Se lleva otra cosa, siguió Halis. Lo que tú eres. El nombre. La voz. La forma de querer y de tener miedo. Eso es lo que come. Y para cada uno usa lo que ese alguien más quería o más temía, porque por ahí entra. Por el deseo o por el miedo. Da igual cuál de los dos. Los dos son la misma puerta. ¿Y cómo se la cierras? Pregunté, como un niño. Halis me miró largo rato. Cerrándote tú, dijo. No queriendo nada. No temiendo nada. No abriéndote a nadie. Mi abuela decía que solo se salva el que no le da entrada. El que no le da su nombre al frío. El que, sobre todo, y aquí bajó tanto la voz que casi no lo oí, el que no le tiene lástima. ¿Lástima? Es lo que más le gusta. La lástima es la puerta más grande de todas, lloran. Cuando le tienes pena a algo, lo dejas entrar entero. Por eso el más bueno de un grupo siempre es el último. Y siempre es el peor. Se quedó callado un momento, mirando las brasas. Mi abuela contaba que abajo, bajo el hielo, hay una familia, dijo. Que esa cosa, hace muchísimo, perdió a los suyos. No mata por hambre, mata para juntar. De cada partida que entra en su terreno se queda con un poco de cada uno, la voz de este, la sombra de aquel, el modo en que el otro echaba de menos a su madre, y con esos pedazos, allá abajo, se va armando una familia nueva. Una que nunca se va a ir. Una que la acompañe para siempre en el frío. ¿Y nunca le basta? Pregunté. Nunca le basta, dijo Halis. Una familia siempre tiene un sitio vacío en la mesa. Siempre falta uno. Y mientras falte uno, va a seguir mandando a alguien al mundo de afuera a buscarlo. Miró a Nell, dormida, y por primera vez vi miedo de verdad en su cara. No por él. Por ella. Cuídala, me dijo. Y si llega el momento, no dejes que te tenga pena. Es lo único que te pido. No dejes que esa muchacha sienta lástima por ti. A la mañana siguiente, Halis fue al río. No lo llamó nadie, que yo oyera. Simplemente, mientras Nell y yo recogíamos, lo vi caminar hacia el río, despacio, sereno, sin prisa. Sobre el hielo. Hacia el centro, donde el agua negra corría debajo, visible por un agujero abierto en la superficie. Halis, grité. Se volvió. Me sonrió. Una sonrisa cansada, de viejo que ya entendió su parte. Alguien tiene que ir primero, dijo, y entretenerlo un rato, para que ustedes dos tengan tiempo. Levantó una mano. No me tengas lástima, lloran. A mí no. Y se metió en el agua. Solo. Por su propio pie.
El río se lo tragó sin un ruido. Y luego, durante el resto del día, desde debajo del hielo, oímos su voz. No reía, como Casey. Hablaba. Bajo, claro, subiendo a través de medio metro de hielo. Nos hablaba a nosotros. Nos decía por dónde ir. Qué evitar. Cuándo dormir y cuándo no. La voz de Jalis, debajo del río, guiándonos, durante horas, mucho después de que ningún hombre pudiera seguir hablando bajo el agua helada. Hasta que entendí, ya de noche, que la voz había dejado de decir cosas útiles. Que llevaba un rato repitiendo una sola frase, una y otra vez, con la voz de Jalis pero con algo debajo. Tráela al río, a Yoran. Tráela al río. Bajé la sexta piedra. Y por una vez no fue solo dolor. Fue también gratitud. Por Jalis Tul, que sabía más de lo que dijo siempre. Que conocía el río mejor que nadie y por eso supo entregarse a él para comprarnos una noche. El único de los 7 que eligió como. El único que entró por la puerta sabiendo que era una puerta. Nel. Espera. Déjame poner más leña antes de esta. No quiero contar esta parte con poca luz. Quedábamos los dos. Nel y yo. Y yo ya casi no era yo. Lo notaba. Notaba los huecos. Horas enteras que no recordaba. Me descubría caminando hacia el norte y tenía que obligarme a volver. Hablaba y oía mi voz desde lejos, como si otro la usara y me la prestara de rato en rato. Y por la noche, cada noche, despertaba más al norte de donde me había acostado, con las piedras del río movidas, contadas, ordenadas. Nel lo veía. Claro que lo veía. Y en vez de tenerme miedo, que es lo que hubiera hecho cualquiera con 2 dedos de frente, hizo lo contrario. Se acercó. Sé que sigues ahí, Al, me decía. Sé que tú no eres eso. Te conozco desde que tengo memoria. Me enseñaste a poner una tienda. Lloraste en el entierro de mi padre cuando creías que yo no miraba. Eso no se borra. No voy a dejarte solo con esto. Yo le rogaba que se fuera, que caminara hacia el sur sin parar, sin escucharme si me oía gritar su nombre en la noche, porque tal vez no fuera yo quien la llamara. Ella no se iba. Cuanto más le pedía que se salvara, más se quedaba. Tienes que entender lo que era Nel para mí. Su padre, Tom, fue mi compañero 20 años. El mejor hombre que conocí. Un río se lo llevó delante de mí, en una creciente, y yo le solté la mano porque la corriente me arrancaba a mí también, y esa es otra culpa que cargo. Nel tenía 12 años. En el funeral se me acercó, esa niña, y en vez de llorar me tomó de la mano, a mí, el hombre que había soltado a su padre, y me dijo, no fue tu culpa, Al. 12 años y me consolaba a mí. La cría a medias, lo que un viejo solitario puede criar. Le enseñé el bosque, y ella, sin proponérselo, me enseñó lo único que valió la pena de mi vejez, que se puede querer a alguien sin tener miedo de perderlo. Yo nunca lo había sabido. Con ella casi lo aprendí. 22 años tenía esa última temporada. Iba a ser mejor guía que yo. Más buena que yo, que es lo que de verdad importa allá afuera, aunque nadie lo diga. Por eso, cuando se quedó a mi lado en vez de huir, yo debía arrastrarla al sur a la fuerza, atada si hacía falta. No lo hice. Me dije que era fuerte, que entre los dos saldríamos. La verdad es más fea. Me dije eso porque no quería estar solo en mi última noche. Mi propio egoísmo fue la última llave que le abrió la puerta a la cosa. Y esa, ya lo sé ahora, fue la trampa perfecta. La cosa no necesitaba separarnos. Le bastaba con que ella fuera buena, con que me tuviera lástima, con que yo la dejara tenérmela. Porque Jalis me lo había dicho. La lástima es la puerta más grande de todas. La última noche, junto al fuego, Nel me tomó las 2 manos. Yo las tenía heladas. Ella las suyas calientes, siempre. Esa muchacha siempre tuvo las manos calientes. Vuelve, Al, me dijo, llorando, mirándome a los ojos como si pudiera sacarme de adentro a fuerza de cariño. Sea lo que sea esto, lo vamos a cruzar juntos. No te voy a soltar. Mírame. Soy yo. Soy Nel. Vuelve a casa conmigo. Y yo, que Dios me perdone, yo no recuerdo lo que pasó después. Recuerdo sus manos calientes en las mías. Recuerdo el olor a hogar y a sangre tibia, más fuerte que nunca, llenándolo todo. Recuerdo que algo, dentro de mí,
se abrió de par en par, como una puerta que llevaba toda la vida cerrada, y que por esa puerta entró un alivio inmenso, terrible, el alivio de no estar solo nunca más. Y recuerdo mi propia voz, debajo de la mía, diciéndole a Nell: «Gracias por venir. Te estaba esperando hace tanto». Desperté al amanecer, solo, junto a un fuego apagado. Nell no estaba. Había un solo rastro de botas saliendo del campamento hacia el río. El suyo. Caminando tranquila, sin arrastrarse, sin pelear. Pasos parejos, serenos. Caminando hacia el agua con confianza, con amor, siguiendo a alguien. Siguiendo a alguien que caminaba a su lado. Las huellas de ese alguien eran las mías. Mis botas, exactas, el dibujo gastado del talón izquierdo y todo. Solo que yo estaba en el campamento, dormido. Y mis botas estaban a mi lado, secas, frías. Corrí. Seguí los dos rastros por la nieve gritando su nombre hasta quedarme sin voz, y mi voz era lo único que sonaba en todo aquel mundo blanco. Encontré su gorro a mitad de camino, donde se le habría caído sin que ella se molestara en recogerlo, porque iba feliz, porque iba a salvarme. Todavía estaba tibio. Los dos rastros llegaban hasta un agujero en el hielo del tamaño de una persona, los bordes lisos, sin romper, abiertos por dentro como se abre una flor. Y se acababan ahí. Me arrodillé. Pegué la oreja al hielo, como había hecho Casey, rezando por no oír nada, rezando por oírlo todo. Y la oí. A Nell. Abajo, en el agua negra, lejos, su voz subiendo a través del hielo. No gritaba. No tenía miedo. Decía mi nombre, dulce, agradecida, como quien acaba de salvar a alguien que ama. «Está bien, Al», decía. «Te encontré. Ya estás a salvo. Ya estamos juntos». Le había hablado con mi voz. La cosa había usado mi cara para llamarla, mi forma para guiarla, y Nell, mi Nell, que me quería más que nadie me ha querido nunca, había caminado al río de la mano de un monstruo con mi cara, creyendo, hasta el último segundo bajo el hielo, que estaba salvándome, que iba a salvarme a mí. No bajo la séptima piedra todavía. Aguanta. Ya entenderás por qué. Salí de esa zona 11 días después. No sé cómo. No recuerdo casi nada de esos 11 días. Sé que un piloto me encontró caminando por la tundra, a 60 kilómetros de donde debía estar, descalzo sobre la nieve sin una sola congelación, con una bolsa de cuero apretada contra el pecho. Dentro de la bolsa había 7 piedras negras de río. Yo había entrado con la bolsa vacía. Lo juro. La bolsa la llevaba para guardar casquillos. Me preguntaron por los otros 7. Conté una historia. Una tormenta. Un río. Hipotermia, separación, accidentes en cadena. La gente de aquí conoce esas muertes. Nadie dudó del viejo Ayoran, que nunca había perdido a nadie. Hubo búsquedas. No se encontró un solo cuerpo. La zona no devuelve lo que toma. Me dieron por héroe. El único superviviente. El guía que aguantó. Y tardé años, sentado en cabañas cada vez más solas, cada vez más al sur, en juntar las piezas que mi cabeza se había guardado para protegerme. Hasta que una noche, vieja como esta, las junté todas. Y entendí. Entendí por qué nunca había perdido a nadie en casi 40 años. Porque a los 19, contra la advertencia de mi padre, yo había entrado en esa zona. Solo. Persiguiendo una liebre, o eso me dije. Con una partida de tramperos a los que guié yo, joven, orgulloso, queriendo demostrar que era el mejor. Éramos 7, también. Y yo el octavo, el guía, el más joven, el más orgulloso. No recuerdo qué pasó. No del todo. Pero esa noche, vieja como esta, me volvieron pedazos. Y los pedazos son peores que el olvido. Recuerdo a un hombre llamándome desde debajo del hielo de un río, con la voz de mi propio padre, aunque mi padre estaba vivo y a 200 kilómetros de allí. Me arrodillé a escucharlo, como Casey, como Nell, y lo que me decía era tan dulce que lloré de gratitud. Recuerdo una mesa larga, bajo el agua, caras que me sonreían, y un sitio vacío, y la certeza tibia de que ese sitio era para mí. Recuerdo que me oí contar hasta 7 en un idioma que no había aprendido nunca. Y recuerdo, lo último, una voz que no era la mía pero salía de mi boca, prometiéndole a algo, a cambio de salir vivo,
que volvería, que le traería más, que sería su puerta y su mano en el mundo de los vivos, todo el tiempo que hiciera falta, hasta llenar el sitio vacío. Después, nada. Solo sé que volví solo, que me encontraron caminando por la tundra, descalzo, sin congelaciones, apretando una bolsa de cuero contra el pecho. Igual que ahora, a los 19 años, esa cosa no me dejó vivir porque escapé. Me dejó vivir porque me eligió. No para comerme, para llevarme, para ser su puerta hacia el mundo de afuera. Un hombre que entra y sale del bosque. Un guía. El oficio perfecto. Durante casi 40 años la llevé dentro, dormida, paciente, y por eso nunca perdí a nadie, porque ella no tenía hambre todavía, y un buen perro no muerde la mano que un día va a abrirle la puerta del corral. Hasta que tuvo hambre. Y entonces me hizo querer una última temporada. Me sopló el orgullo al oído. Me puso en la cabeza las señales, el rastro del toro blanco, la ruta. Yo creí que guiaba a 7 cazadores a una cacería difícil. La estaba guiando a ella a su despensa. Y a su nueva familia. Porque eso es lo que quiere, ¿sabes? Lo entendí al final. No mata por hambre. Mata para reunir. Allá abajo, bajo el hielo, hay una familia que perdió hace mucho, mucho tiempo, y los va juntando uno a uno, de cada partida que entra. Una voz aquí, una sombra allá, un hijo que oye a su padre, una hija que oye su nombre. Los 7 que perdí no se fueron. Se quedaron. Con ella. Bajo el hielo. Riendo, hablando, completando una familia que no es la suya. Y yo soy el que se los lleva. Te voy a contar cómo he vivido, para que sepas lo que se hereda. 30 años solo. Cada vez más al sur, cada vez más lejos de la nieve, porque la nieve la despierta. En cuanto cae la primera, la siento removerse dentro de mí como un animal que huele la sangre. Por eso huyo del invierno. Por eso esta hoguera es de las pocas que enciendo, y solo cuando no me queda más remedio. No como carne, ni un bocado, en 30 años. La carne la alimenta. Cada vez que la probé, joven, antes de entender, me despertaba al día siguiente con tierra de río en las botas y un hambre en el pecho que no era mía. Vivo de raíces, de pan, de lo que no tuvo sangre. Y aún así, algunas noches, la oigo pedir. No duermo cerca de nadie. Nunca. Tuve una mujer, una buena mujer, hace mucho. La dejé sin explicarle por qué, una mañana, antes de que la quisiera demasiado, antes de que ella me quisiera a mí, porque empezaba a despertarme de pie junto a su cama, mirándola dormir, con las manos heladas. Mejor que me odiara viva a que me amara y se fuera al río. Hay noches, las de la primera helada, en que me encadeno. A la pata de la cama. Con un candado cuya llave tiro lejos, al otro lado del cuarto, para que el que se despierte caminando dormido no pueda alcanzarla. Por la mañana, a veces, encuentro la cadena tensa hacia el norte, las muñecas en carne viva, y la llave un poco más cerca de lo que la dejé. Cada año, un poco más cerca. Lo intenté terminar, claro. Más de una vez. No funciona. No me deja. La última vez que apreté el gatillo bajo mi propia barbilla, el arma falló, y yo sé que estaba bien cargada, y oí, debajo de mi alivio cobarde, una risa que se parecía a la mía. No puedo morir hasta que la entregue. Esa es la condena. No el horror de afuera. La espera. 30 años buscando a quien pasarle la piedra para por fin poder descansar. Y esta noche, por fin, llegaste tú. Bien. Ahora sí. Mira el fuego. Está bajando, ¿lo ves? Llevamos toda la noche y casi no queda leña. Y escucha. Escucha bien. El silencio ha vuelto. ¿Lo oyes? Ese mismo silencio que llegaba antes de cada uno de ellos. Sin viento. Sin nada. El silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo. Llevas toda la noche escuchándome. Mirándome con esa cara. Esa cara buena que tienes. Esa pena en los ojos por el pobre viejo Ayoran, roto, culpable, que arrastra 7 piedras y 40 años de muertos. Te lo pedí al principio, lo primero de todo, no me tengas lástima. Era la única regla. Y la has roto sin darte cuenta, porque eres bueno, como era buena en él. Llevas horas abriéndote, poco a poco, con cada muerte, con cada piedra, sintiendo pena por mí.
dejándome entrar. Así viaja, no por la nieve, no entre los árboles. La cosa de Alaska no camina por la oscuridad. Cruza de un hombre a otro por el calor que comparten, por una confesión junto a un fuego, por la lástima de quien escucha. Ya te dije cómo vivo. Solo, sin carne, sin nieve, sin dejar que nadie me quiera. 30 años cerrándole todas las puertas, una por una, para no entregarla a nadie más. Y esta noche abrí una. Contigo. No sé si fui yo quien lo decidió, o ella, soplándome al oído como me sopló el orgullo. Ya nunca sé del todo cuál de las dos voces es la mía. Esa es la peor parte. Esa es la verdadera condena, no morir convertido en lo que más temes, sino vivir sin saber ya dónde acabas tú y empieza el frío. Ahora cuenta las piedras. Garrett, Brooke, Ren, Casey, King, Hallis. 6. 6 piedras frías en la nieve, una por cada uno que se quedó bajo el hielo. Pero yo tenía 7. La séptima la he tenido toda la noche en el puño cerrado, contra el calor de la mano. Esta, ¿la ves? No la he bajado al nombrar a Anel. No pude, porque Anel no la encontré muerta. Anel se la llevó algo con mi cara, viva, caminando, y por eso su piedra nunca se enfrió. Sigue caliente. Tócala. Está caliente porque no es para un muerto que dejé atrás. Es para el que tengo delante. Yo quise creer que esa séptima piedra era de Anel. Pero nunca lo fue, ni de ninguno de ellos. Es la que el río me dio de más. La que llevo 30 años buscando a quien entregar. La que se entrega a quien se sienta junto al fuego, escucha toda la noche, y le tiene lástima al viejo que la trae. No corras. No serviría de nada. El bosque, lo viste tú mismo en la historia, devuelve siempre al mismo claro. Ya estás dentro. Llevas dentro desde que sentiste pena por mí, hace horas, y no lo supiste. Toma la piedra. Está tibia, ¿ves? Pronto va a calentarse más. Pronto vas a oír un olor a hogar donde no hay ninguna casa. Y una noche, dentro de un tiempo, vas a despertarte de pie en la nieve, descalzo, sin frío, con una bolsa de cuero contra el pecho, y vas a contar las piedras, y van a ser 7. Y empezarás a buscar a alguien a quien contarle todo esto. Yo ya cumplí. Ya te lo entregué. Por fin, después de 30 años, puedo descansar. Solo me queda una cosa por decirte. La misma que me dijo Hallis bajo el hielo, la que me digo yo cada amanecer al despertar más al norte, la única verdad que sacas de un lugar así. No le temas a lo que camina entre los árboles. Eso es lo de menos. Témele al hombre que se sienta a tu lado junto al fuego, que te cuenta su pena, y que se calla cuando el frío empieza a hablar con su voz. Buenas noches. Y cuida bien esa piedra.